Vamos a continuar entonces con nuestra revisión al panel de modificar de la pestaña Home. El siguiente comando que vamos a revisar va a ser el comando de Mirror o espejo. Básicamente esto lo que hace es reflejar una geometría con respecto a un eje de simetría. Para ver el funcionamiento de esta geometría les voy a pedir que por favor tomen la herramienta Polilínea y dibujen una figura similar a la que yo estoy dibujando en pantalla. Terminamos el comando con Enter. Se fijan, esta figura, imaginemos que queremos hacer una figura, una copia, digamos, con respecto a un eje de simetría. Para eso vamos a utilizar la herramienta espejo. Si damos clic en la herramienta, nos pide que seleccionemos objetos. Seleccionamos nuestro objeto, presionamos Enter y luego nos dice que especifiquemos el primer punto de la línea de espejo. Por ejemplo, si yo quiero que mi pieza aparezca exactamente en el borde de esta, selecciono, hago un clic ahí y empiezo a dibujar el otro botón. Se fijan que empieza a aparecer la pieza, pero en forma de espejo, al revés. Le hago un segundo clic. Luego nos pregunta que si queremos eliminar los objetos de inicio o los objetos de origen en este caso. Ahí le podemos decir que sí o no. Hay que poner atención que podemos responder a esta pregunta tecleando N para no o Y para sí, o podemos ir acá a la barra de comandos y hacer clic en sí, yes, o no, que es no. Vamos a decirle que no queremos eliminar nuestro objeto de origen. Se termina el comando y obtenemos una geometría exactamente igual a la que teníamos a la izquierda, pero esta vez con el modo espejo hacia la derecha. Vamos a eliminar esta geometría para ver el funcionamiento de otra herramienta. Vamos a seleccionarla, vamos a borrarla y tenemos nuevamente un solo objeto. El siguiente comando que vamos a revisar va a ser el comando Fillet. Básicamente Fillet lo que hace es redondear las esquinas de los elementos. En este caso de esta polilínea, para aplicarlo vamos a hacer clic en Fillet y nos dice que seleccione objeto. Ok, pero acá si se fijan no le vamos a hacer clic al objeto, porque si ponen atención, si yo varío la posición de mi mouse y empiezo a seleccionar los bordes, toma bordes como si fueran independientes. Nosotros si quisiéramos darle un borde redondeado a toda la figura, para eso tenemos que ir acá abajo en la ventana de comando y seleccionamos polilínea, que queremos aplicar el comando a una polilínea. Seleccionamos polilínea. Luego nos pide un radio. Se fijan acá en la barra de comandos, nos pide un radio para este redondeo. Le vamos a dar un radio de 100 unidades. Quizás estaría funcionando bien. 100. Apretamos Enter. Y luego si se fijan, posamos nuestro mouse sobre la figura y vamos a tener toda la figura previsualizada con bordes redondeados. Le hacemos un clic y se aplica el efecto. El siguiente comando que vamos a revisar va a ser el comando Trim. Para esto vamos a dibujar líneas, solo líneas. Líneas, otra línea, otra línea. Vamos a terminar el comando. Vamos a repetir nuevamente la línea, dibujar desde este punto a este punto. Enter. Pero ¿qué pasa si queremos recortar estos dos bordes para que se aparezca más a un cuadrado? Lo que tenemos que hacer es ejecutar la herramienta Trim. Trim lo que hace es cortar elementos según intersecciones que puedan haber o interferencias que puedan haber entre ellos. ¿Cómo funciona? Primero que nada ejecutamos la herramienta Trim. Después nos pide que seleccionemos objetos. En este caso, yo quiero eliminar ese lado y ese lado de ambas líneas. Para eso tenemos que buscar un punto en el que estas dos líneas se intersecten. Pero antes de eso nos pide que seleccionemos un objeto o varios. En este caso vamos a seleccionar esa línea y esa línea, porque son los elementos que yo quiero cortar. Luego de eso, presiono Enter y después nos pregunta selecciona el objeto a cortar o Shift Select para extender. Por ahora vamos a ver solamente cortar, no extender. Entonces, dijimos que queríamos cortar ese tramo y ese tramo. Aquí simplemente tengo que hacer clic sobre esos tramos y automáticamente se cortan. Presiono Enter y termino la herramienta.